Bienvenidos, una nueva cita con el ciclismo, aquí desde Calles de Benferri. Recordamos aquí localidad de la Vega Baja, en esta categoría social, reservado para todas las categorías, y con este ya conocido circuito recorrido, esas 7 vueltas para totalizar esos 74 kilómetros. Como vemos, ese diente de sierra con esa pequeño tramo de subida, dirección a La Matanza. Como decimos, línea de salida, excelente participación, 130 corredores. De nuevo este trofeo San Jerónimo, como decimos, a cargo del Club Ciclista Benferri. Hay excelente organización. Y como no, en este sábado, recordamos, sobre las 4 de la tarde se daba la salida a lo que se presagiaba una rapidísima carrera. Así que vamos paso por paso. Ahí recordando también esta excelente tarde, excelente temperatura, ahí rondando los 27-28 grados a la hora de la salida, ahí con la humedad muy alta, y como vemos, práctica ausencia de viento. Ahí también vemos el público de Benferri, ahí fiel a esta cita ciclista, en esta vuelta de reconocimiento, vuelta neutralizada por las calles de Benferri, y nada más darse la salida como ahora. Hay un momento justo donde se daba la salida, hay terreno un poquito descendente, y recordamos esas vueltas aproximadamente de unos 11 kilómetros por vuelta, ahí tal vez un poquito menos. Ahí tenemos la siguiente de las rotondas, ahí nos desviaremos por esta rotonda a la derecha. Y como vemos, ya de salida, ritmo rapidísimo. Y ahí recordando, mientras vamos a seguir viendo imágenes, recordando un poquito lo que era el palmarés de esta prueba, de este trofeo San Jerónimo. Recordamos 2013, que se celebraba el 28 de septiembre de 2013. Ahí con la victoria, recordamos, de Antonio López, el totanero, el corredor del Club Ciclista Totana, que venció junto con esa escapada con Juan Manuel Camacho, ahí en aquel entonces con el Ruiz Seguros. Ahí tercero sería Pedro Luis Castillo, ahí cuarto Juan Antonio Sánchez, después José Pardo, Manuel Sánchez, Olaya, Santa Cruz, Tigueros, o sea, conocidísimos aquí del panorama máster social. Ahí cuando estamos viendo en pantalla más o menos la lista de salida, recordamos cerquita de los 130 corredores, ahí en imágenes, a Pedro José López con ese dorsal 53 y Raúl Pérez, el corredor con ese dorsal 117 de vía rápida, aquí en este primero de los tramos de subida dirección a La Matanza, pero sí, como vemos, sin mucha dificultad, apenas el 2-3%. Ahí llegando a su rueda José Manuel López, el hombre del Encacón, el crevillentino. Y pasando al 2014, recordamos el año pasado, ahí con la victoria de Mario García, el hombre ahí en filas del Móvil Monforte, por delante de Teófilo Jiménez, Juan Manuel Camacho, Inocencio Serra, Pedro Mas, Pedro José López. Eso en el año 2014. Ahí vemos ese pequeño corte que se ha producido aquí. Ahí tenemos Pedro José López, José Manuel López y Raúl Pérez. Tenemos ese pequeño hueco. Y recordamos el año pasado con esa victoria de Mario García. También lo hacía en las meta volantes Juan José Alarcón. Se imponía en los dos pasos, ahí por delante de Pedro José López, Raúl Picazo y Teófilo Jiménez. Y la clasificación por equipos en el 2014, ahí caía a manos del Móvil Monforte, por delante de la Cuama, el Encacón, Bicicletas Pemoy y Cash Arama. Ahí tenemos, una vez acabada la subida, tramo ya de llano. Ahí hemos marcado la flecha, ahí justo pasando por el tramo de la autovía. Y prácticamente terreno llano.
como decíamos, no presenta mucha dificultad este excelente recorrido. Y recordar, aparte de estas 7 vueltas, recordamos en la última vuelta había que circunvalar Benferri para entrar por la parte norte de la localidad, ahí donde estaba situada la meta. Y recordando lo que es este casi final de temporada, recordamos hace poquito esos campeonatos de España en Puerto Lumbreras, ahí recordando un poquito lo que ha sido en los podios. Recordar, por ejemplo, en Máster 30, en la categoría A, esa victoria de Juan Carlos Fernández del Orquín por delante de Joaquín Ortega del Crazy Vicker, y esa medalla de bronce para José Pardo del Gandía Renault. En la categoría Máster B, de 35 a 39, Raúl Nieto, medalla de oro del Monferve por delante de Jesús Manzano del Orquín, y tercero Germán Gil de la Federación Leonesa, Castellano-Leonesa. Pues en cuanto a la categoría ahí cuando vemos ha pintado. Ahora vamos a pasar a la categoría Máster 40A, ahí con medalla de oro para Raúl Portillo del Goerna, Camacho, medalla de plata, el corredor del Gandía, ahí, que también lo tenemos hoy aquí, en Benferri, y bronce para Antonio Martín, de la Federación Castellano-Leonesa. Ahí, por ejemplo, cuarto sería José David Gómez, y quinto Felipe Peces. Ahí en cuanto a la categoría 40B, Antonio Cibantos del Desam, medalla de oro por delante de Carlos Carabias del Bobruc, y tercero Santiago Molina. Ahí ya en cuanto a la categoría, nos iríamos a la categoría Máster 50, donde el oro en la categoría A sería para Mario Fernández del Andaluza, Pascual Cremades, el murciano, medalla de plata, el corredor del Gandía Renault, y medalla de bronce para Xavier Estanga. En cuanto a la categoría B, Álvaro Bou del Ciclos Faustín, medalla de oro, medalla de plata para Juan Luis Muñoz, el corredor ilicitano, en filas del Bicisport Poli, obtenía la plata. Por cierto que hoy lo teníamos aquí en carrera, aquí en Benferri. Y medalla de bronce Íñigo Larrañaga del Biorracer. Ya para cerrar esa categoría Máster 60, recordamos Juan José González, medalla de oro, corredor del Spiuk, por delante de Luciano Michelena, y tercero Antonio Gómez del Andaluza. Y en la categoría Máster 60B, Rafael Navarro, medalla de oro, por delante de Justo Díaz del Otero y Antonio Gutiérrez del Más Madera. Ahí se cerraba una espléndida participación en esos campeonatos de España de Puerto Lumbreras. Ahí cuando vemos a Santa Cruz en imágenes, ahí saliendo de Benferri, dando inicio a la segunda vuelta. Ahí tenemos a Juan Manuel Santa Cruz, un viejo conocido por nosotros, aquí de la afición levantina, en categoría Máster. Y recordamos por el GPS, nada más y nada menos que en esta primera vuelta, 46,3 km por hora de media. Ahí es nada. Ahí lo que demuestra lo rápido de este recorrido. Y con una excelente participación, recordamos desde la categoría Junior, Sub-23, Elite, Máster 30, 40, 50 y 60. Y recordando un poquito lo que decíamos, la participación. Ahí vamos a detallar rápidamente un poquito los equipos y clubs. Recordamos que no es lo mismo la confección de un club que el de un equipo a la hora de la publicidad y clasificaciones. Y recordamos, pues hemos tenido corredores del Ciclos Bleda, Algorfa, Bicisport Poli, Big Bikes, Viking La Manga, Bike Aventura Elche, Bello Bikes, Catral, Oriolano, Pasión BTT, Ciclos Arabia, Ciclos Acequión, Ciclos Teo, Encacón, Gandía Renault,
desde la grupeta de la Ribera, Guijarro Totesport, Ilicitana, Keith Mobile, Jesús Hernández, Cross Pemoy, Manrubia, Maralacán, Nutrifitness, Torrevieja, Beniopa, Primaflor, Puente Tocinos, Rubén Fernández, Ruiz Seguros, Santa Eulalia, Uniformes Murcia, Vía Rápida. Ahí como vemos en estos 130 corredores hemos tenido desde toda la geografía del sureste español que se han desplazado esta tarde aquí a Benferri. Como decíamos, excelente carrera aquí organizada por el Club Ciclista Benferri. Ya tenemos esos pequeños cortes que ha sido la tónica en estas primera vuelta y media que llevamos de carrera. Adelantamos la secuencia, nos vamos ya al tramo de subida, nuevos intentos. Ahí nos ha parecido ver. Vamos a ver con ese dorsal 54, Pedro Luis Castillo, ahí con los hombres del Gandía, Mario García, recordamos vencedor aquí el año pasado, José Manuel Díaz, ahí repetimos en esta zona de subida, del 2-3%, poco más, hay nuevo arreón por parte de Mario García. Ahí Mario García, hombres del Encacón. Aquí pasando a la altura de la gasolinera. Vemos el pelotón, de momento rodando prácticamente todo el pelotón en su conjunto. Esas 130 unidades. De momento se podía rodar bastante cómodo aquí a rueda del pelotón. A pesar de eso, recordamos ese alto ritmo que llevamos, cerquita de los 46 km por hora. Pero como vemos, ahí se aguanta sin dificultad en la parte trasera. Ahí tenemos a Gabriel Hernández, Teruel, también lo tenemos ahí. Ahí cerrándose dorsal 38 de Juan Antonio Sánchez. Y vemos un pequeño corte ahí al fondo de unas 4 unidades, nos parece ver. Y recordando, a la hora de elaborar este vídeo, recordamos que al día siguiente de esta prueba, de este trofeo San Jerónimo, tenía lugar ese trofeo Virgen del Pilar a cargo del Club Ciclista Horadada, ahí que salía con una hora de retraso, pero que finalmente se podía disputar, y la victoria que caía a manos de Pedro José López, el hombre del Gandía Renault. Recordamos una escapada con 4, con Francisco Antonio Segura, Roberto Martínez y Santa Cruz, que se caía de la escapada a poquito de meta. Ahí, por lo tanto, en ese trofeo Virgen del Pilar que se celebraba al día siguiente, victoria de Pedro José López por delante de Francisco Antonio Segura, Roberto Martínez, el junior Manuel Peña Alver, el corredor del Castillo de Honda, recordamos reciente vencedor de esa Copa Alicante Junior, que entraría en cuarto lugar a 14 segundos de la cabeza, ahí por delante de un rápido corredor, el crevillentino Carlos Pierna del Cicloboxes. Ahí sería sexto Miguel Collado del Virgen del Pasico. Ahí séptimo Miquel Alandete de la grupeta La Ribera. Octavo Carlos Enrique Torres del Cicloboxes. Noveno José Manuel López del Encacón. Y cerraba ese top 10 Ignacio Pérez, el corredor élite del Virgen del Pasico. Ahí por equipos se imponía el Gandía Renault Ginestar. Recordamos ese excelente recorrido preparado por el Club Ciclista Horadada con ida y vuelta al pantano de la Pedrera. Nuevo corte de los numerosísimos cortes que se producían, de escasas ventajas, en este caso Pedro José López, Claudio Casas, Camacho, Bastida, Santa Teresa. Ahí hemos puesto a Olaya, que estaría justo detrás nuestro. Vamos a ver, saliendo del pelotón, ahí lo tenemos.
Ahí con ese dorsal 1, José Alberto Olaya. Ahí se forma momentáneamente este grupito de 6 unidades, pero como vemos del pelotón, el ritmo no para. Ahí estamos en esta segunda vuelta. Ahí nuestro GPS, que todavía estaba ahí rondando de media los 46 kilómetros por hora. Ahí con estas bonitas imágenes. Ahí en esta zona de la Vega Baja, el fondo Sierra Crevillente. Y aquí a espaldas nuestras, la Sierra de Orihuela. Pero como estamos viendo en imágenes, terreno llano, sin prácticamente ninguna dificultad. Ahí llega Marcos Galván. Ahí tenemos a Marcos Galván, el corredor élite del Club Ciclista Jaume el Barbut. Y tenemos ya llegando a ese cruce, terreno favorable, como vemos, ahí marcando los pasos por Benferri, ahí aproximadamente kilómetro 17-18. Recordamos, teníamos la primera de las metas volantes, de las dos, recordamos, en la vuelta 2 y vuelta 4. Ahí cuando Lázaro Cánovas lanza ahí otro arreón, José Manuel Díaz. Ahí se trata también de Israel Martínez con el 103 y con el 112. No, perdón, con el 103 Contreras, 112 Israel Martínez. Ahí vemos esta tarde que ha salido muy buena. Otra cosa hubiera sido el viento que suele soplar aquí por las tardes, pero que no, hoy, en el día de hoy no se había dado el caso. Así que los corredores se olvidaban del viento de lado. Así que aquí de nada servía meter cuneta por un lado o por otro. Ahí tiramos la cámara de Joaquín Arronis hacia atrás. Ahí acortando diferencias el pelotón. Vemos que en lo que llevamos de carrera, esos intentos que se quedan a apenas 10-15 segundos, no más. Ahí tenemos a José Manuel Díaz. Y el pelotón, como vemos, echándose encima. Vamos a la meta volante. Kilómetro 21, Teófilo Jiménez ahí con unos metros sobre pelotón, sobre Raúl Pérez y Óscar Martínez. Han sido los tres primeros en pasar en esta primera puntuable. Ahí, por lo tanto, ahí Teófilo, ahí lo tenemos, lo vemos repetido. Teófilo Jiménez, que pasaba a encabezar momentáneamente la clasificación de las metas volantes. Vemos el pelotón, todavía por encima de 120 unidades. Ahí vamos incluso pasar ahí a Juan Luis Muñoz, el ilicitano. Ahí reciente subcampeón de España de Máster 50 en la categoría B. Ahí cerrando pelotón, Gabriel Hernández, ahí que según nos comentaba tenía algún problemilla con su rueda trasera. Así que vemos a Gabriel, que optaba lógicamente por rodar aquí en este refugio, entre comillas, de la cola de pelotón. Ahí aguantando esos latigazos. Bueno, y recordando un poquito el calendario, nuevas pruebas. Recordamos, estamos en otoño, hay calendario tradicional del ciclocross. Recordamos, en Xeraco se va a dar inicio a la temporada de ciclocross con unas 13 pruebas puntuables. Recordamos, el próximo 11 de octubre a partir de las 9 de la mañana ese trofeo ciclocross de Xeraco. Recordamos que al día siguiente otra puntuable, también en la provincia de Valencia. En este caso el primer trofeo David Cano en Lénova. Serán las dos primeras pruebas que inauguren el calendario de ciclocross. Y en cuanto a la categoría social, hablamos en carretera. También otra interesante cita en carretera en la Vega Baja. Recordamos ese 30 trofeo Virgen del Pilar en la Campaneta. Repetimos, en la Campaneta, pedanía de Orihuela.
Recordamos el próximo 17, sábado 17 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde. Y para refrescar un poquito lo que era ese trofeo de la campaneta, recuperado a cargo del Club Ciclista Cayo Sino. Recordamos la última vez que se celebró la prueba ahí en la campaneta, que fue el pasado 6 de octubre del 2012. Ya han pasado 3 años. Allí correspondía la victoria para Pedro Luis Milán, el corredor del Jiménez Ganga, por delante de Pedro José López, también del Jiménez Ganga. Ahí tercero sería José Manuel Cayuela, en filas del Cajamar. Cuarto, Pedro Luis Castillo, del Mr. Mon. Ahí quinto era Moisés Espinós. Sexto, Juan Jiménez, del Nutri Fitness. Séptimo, Vicente Azorín, de Caudete. Octavo, José Antonio Morote. Noveno, José Antonio Agulló. Y décimo, José Alcover. Esa es la última edición que se celebró en la campaneta. Una prueba, recordamos, el próximo 17 de octubre 2015. Vuelve al calendario de carretera ese trofeo Virgen del Pilar en la campaneta. Ahí tenemos el Oi Teruel, el Pistar, ahí tomando la salida aquí después de una lesión y poniéndose a punto como quien dice. Y qué mejor que en una de estas series, y poniendo prácticamente el pelotón en fila india. Surreda, Camacho, ahí girando un poquito para atrás la cámara, y vemos ahí el pelotón tomando cuneta. Pero no crea que es el viento, ni mucho menos. Sencillamente ahí el Oi buscando esa cuneta y ese altísimo ritmo. Arreón, de nuevo la media que se nos subía por encima de los 46 km por hora. Vemos un pequeño corte, adelantamos secuencia. Ahí tenemos corte de 2 corredores en este cruce de La Matanza. Giro a la derecha, Francisco Martínez, Antonio Vázquez. Ahí el corredor del Club Ciclista Oriolano. Y Vázquez del Vía Rápida, ese dorsal 118. Luego vemos pelotón ya prácticamente echándose encima. Hombres del Gandía Renault Ginestar. Ahí hombres del Case Mobile. Ahí nos parece el propio Cayuela. Ahí tenemos a José Manuel Cayuela, el hombre del Case Mobile. Ahí nos parece ver a su rueda a López. En efecto. Y recordamos, en este final de temporada habíamos mencionado la campaneta y están pendientes todavía, hablando de carretera, hay esas pruebas sociales de fin de año. Y nosotros con esta retransmisión pues damos casi punto y final a esta temporada. Una temporada que ha dado muchísimo de sí. Ahí tal vez acudamos a la cita de Villena en Las Virtudes, en esa última prueba social del año. Ahí tenemos de nuevo pelotón agrupado, nuevo intento, esta vez a cargo de Roberto Martínez, el hombre del Bello Bikes Horadada. Y recordamos, el año que viene volverán las sociales, en este caso Interclub Vinalopó y la Volta a la Marina, que aquí en Alicante pues copan estos 2 primeros meses del año, enero y febrero, y prácticamente la primera semana de enero, sería el 10 de enero, ya empezaría la temporada 2016 de carretera. Ahí Roberto Martínez, que es absorbido por este pequeño grupo, ya entrando en calles de Benferri. Ahora nuevo giro a la derecha para dar comienzo a la cuarta vuelta. Vemos el pelotón que todavía se mantiene compacto. Prácticamente ha perdido poquísimas unidades. Hay hombres del Encacón.
Ahí vemos más o menos situación, kilómetro 32-33 de carrera aproximadamente. Ahí desde Benferri, sentido Orihuela. Ahí tenemos José Manuel López. Aquí las cabalgadas en solitario. Muy difícil con estos altos ritmos, repetimos, y sobre todo las condiciones con las que se ha corrido hoy. Es muy difícil poner tierra de por medio, complicadísimo. Hay de nuevo hombres del Gandia Renault, en Cacón, que son los que están llevando ahora el peso del ritmo del pelotón. Así que adelantamos secuencia, nos vamos al cruce, aquí dirección Orihuela, giramos a la derecha, dirección La Matanza, Diego Rosa. Aquí dando inicio a este tramo de subida. Hay aproximadamente de unos 2,5 kilómetros, no llega. Ahí tenemos a Diego Rosa con esos 100 metros. Y ahí nos parece ver de nuevo a Eloy Teruel. Ahí con la montaña de fondo de Redován. Ahí en efecto Eloy Teruel volviendo a apretar el ritmo del pelotón. En estos momentos ponerlo en fila india. Ahí a su rueda nos parece ver Pedro Luis Castillo. Ahí tiramos nuestra cámara hacia atrás. Vemos cómo se enfila el pelotón. Hay merced al ritmo del Pistas murciano. Ahí tenemos cómo el pelotón aguanta. Aquí importantísimo, recordamos ahí ese porcentaje del 20 o 30% de esfuerzo compensado yendo a rueda. Ahí se nota, repetimos, hay una jornada sin prácticamente nada de viento. Así que adelantamos la secuencia hasta el kilómetro 37. Ahí se finalizaba la subida, venir un terreno de llano y ahí aprovechaba Juan Manuel Camacho, el hombre del Gandia Renault. Ahí ponía unos metros, ahí la ventaja. Llegó a tener ahí cerquita de los 16-18 segundos. Pero como repetimos, ya uno de tantos intentos, muy difícil. Ahí tenemos el pelotón ahí al fondo. Dificilísimo. Ahí tenemos a Juan Manuel Camacho, ya viejo conocido, ahí con excelente palmarés en Marina, Vinalopó, etcétera, etcétera. En este su primer año como Máster 40. Y uno de los claros favoritos ahí para el año que viene. Recordamos en ese inicio de temporada, como decíamos, en Vinalopó y Marina. Bueno, y cómo no mencionar también ahí ese éxito, ahora que estos días ha estado un poquito con las redes sociales revolucionadas, ahí con ese tema del velódromo de Novelda. Ahí recordamos otro éxito de Julio Alberto Amores junto con Sebastián Mora. Recordamos en Suiza, en esas 3 días de la Igle. Esa victoria de Sebastián Mora y Julio Alberto Amores. Así que nos alegramos aquí, por lo menos en Alicante, a pesar de tener todos estos velódromos infravalorados, por ver que
hombres como Julio Alberto Amores remando contra corriente y consiguiendo esos resultados sin prácticamente ninguna ayuda ni beca. Así que hay que dar la enhorabuena a Julio Alberto Amores de ese esfuerzo que se ve premiado ahí con resultados, no tanto así con el apoyo que recibe un deportista de élite como Julio Alberto Amores. Ahí tenemos Camacho ahí al fondo, ahí saltando del pelotón Juan Francisco García y Lázaro Cánovas, ahí a la caza de captura del corredor murciano, ahí con Benferri ahí al fondo. Ahí vemos ya Camacho a punto de ser absorbido ahí por Juan Francisco García y Cánovas. Hay cartel de entrada a Benferri. Recordamos, segunda meta volante, la tenemos ahí delante. Ahí tenemos ya pasando por esa segunda meta volante. Ahí lo hace en estos momentos Camacho, ahí al fondo. Y tirando un poquito de zoom, Camacho, Juan Francisco García y Lázaro Cánovas. Ahí los tres con esos metros de ventaja sobre pelotón. Ahí aparece por detrás nuestro Juan Manuel Santa Cruz, que ya lo habíamos visto a principio de carrera, ahí intentando llegar a la altura del terceto. Sí lo va a conseguir. Así que iniciamos esta quinta vuelta con Camacho, Juan García, Cánovas y Santa Cruz. Ya con ese empate, recordamos, entre Teófilo Jiménez y Camacho, ahí en pruebas de un día, recordamos, desempata la llegada. Tenemos el pelotón ahí, esa veintena, 25 segundos detrás nuestro. Ahí insistiendo el cuarteto. Ahí tenemos a Santa Cruz, Camacho, ahí Juan Francisco García. Vimos el pelotón, otro corredor ahí intercalado. Aquí no podemos ver de quién se trata. Aquí al cierre de esta cuarta vuelta, la media bajaba un poquito a aproximadamente unos 45,8 kilómetros a la hora de media al finalizar la vuelta 4. Por lo tanto ya estamos por encima de mitad de carrera. Vamos a ver quién llega. Dorsal, apareció el dorsal 103 de Joaquín Contreras del Cross Pemoy. Ahí que le está costando un poquito. Ahí llegamos al cruce de la Matanza. Ahí tenemos que giramos a la derecha, terreno ascendente. Y Contreras, que no acaba de llegar, de tomar contacto. Aquí es muy importante la rueda en estos altos ritmos, como decíamos, prácticamente imposible una fuga en solitario. Ahí con estas medias rondando los 46 kilómetros por hora. Tenemos a Camacho, el pelotón acercándose al quinteto. Y Camacho, Santa Cruz, Contreras. En este terreno picando hacia arriba, como vemos, con Plato y piñones intermedios, afrontando este tramo de subida.
el pelotón y rápidamente vemos que metro a metro se van echando encima rápidamente. Hay nuevo arreón y no podemos ver a ver de quién se trata. Ahí tenemos como rápidamente hay las primeras unidades del pelotón que se han echado encima. Ha absorbido el quinteto de cabeza. Ahí vemos como el ritmo no para. Ahí adelantamos la secuencia hasta pasar por encima de la autopista donde se finalizaba ese tramo de subida. Ahí tenemos a José Pardo. Hombres del Encacón. Ahí Mario García, hombres del Gandía. Otro intento ahí por la parte izquierda. Ahí se produce otro parón. Y esta ha sido la tónica de estas prácticamente casi 5 vueltas que llevamos. Ahí tenemos. En este nos parece Manuel Maestra, dorsal 62 y 2 unidades detrás nuestro. Del Semar, el corredor sub-23. Ahí nos parece ver el propio Segura. Nos parece ver. Ahí también. Ahí tenemos a Pardo. Ahí continúa Manuel Maestra. Tensando, provocando un pequeño corte. Ahí hemos visto que se quedaba intercalado ahí Cayuela. Ahora vamos a ese giro a la derecha, adelantando la secuencia. Y vamos a hacer un pequeño barrido del pelotón. De delante hacia atrás. Ahí vemos el propio Alandete pintado. Ahí Mario García, el vencedor en el 2014. Ahí tenemos de frente, que ya cuesta reconocer a los corredores ya con casco, gafas, vestimenta, pues nos cuesta un poquito. Ahí esa totalidad y vemos cómo aguantan muchísimas unidades. Ahí como también aguanta el propio Juan Luis Muñoz, el ilicitano, el corredor Máster 50. Ahí con ese dorsal 77, Juan Luis Muñoz. Ahí rodando en este refugio del pelotón, esta parte trasera. Aquí se rueda relativamente cómodo. Adelantamos secuencia, calles de Benferri. Atención porque vamos a entrar en las 2 últimas vueltas, por lo tanto unos 21 kilómetros, 22 kilómetros aproximadamente, tal vez un poquito más para meta. Ahí tenemos delante nuestro a Eloy Teruel, ahí conversando con Francisco Fernández. Y ahora este giro a la derecha. Recordamos, la última vuelta había que circunvalar esta rotonda, ir dirección a la Murada y entrar a Benferri por la parte de arriba.
tenemos a José Manuel Navarro, el corredor del Lubricantes Benacantil, corredor Máster 50. Aquí estamos a cola pelotón. Vemos un intento ahí al fondo. Nos parece ver ahí 2 unidades. Allí al fondo se producía. Bueno, lógicamente, pues con una moto, repetimos, siempre es complicado abarcar lo que es toda la carrera, o al menos todos los sucesos que vayan pasando. Ahí tenemos a Juan Antonio Sánchez, que lo intenta en solitario. Ahí repetimos, 2 corredores por delante nuestro. Ahora pasaremos a detallar. Ahí tenemos a Camacho. Ahí tenemos a Juan Antonio Sánchez, Camacho. Tenemos un pequeño corte. Ahí merced a este arreón. Otras 5 unidades por detrás. Hay hombres del Encacón. Y recordamos por delante nuestro 2 corredores. Que si no nos equivocamos ahora avanzaremos con la secuencia. Recordamos en esta algo más de vuelta y media para el final. Tenemos Camacho. Adelantamos la moto. Nos vamos a la parte final de la subida. Tenemos unos 30-35 segundos delante del pelotón. José Manuel López del Encacón y José Manuel Pintado del Beniopa. Ahí tenemos el puente de la autovía. Ahí donde prácticamente podemos dar finalizado este tramo de subida. Ahí tenemos cabeza de carrera, López y Pintado. Ahí de momento contando con esa ventaja, que no es que sea mucha. 35 segundos tampoco es tanto. Es difícil mantenerlo. Recordamos con estos altos ritmos. Tiramos el plano un poco hacia atrás. Vemos el pelotón allá al fondo. Esos 35-40 segundos, no más. Ahí tenemos situación de carrera, kilómetro 57. Unos 17 kilómetros. 17-18. Paramos la moto, ponemos el crono a 0. Justo en el cruce de Benferri, aquí en la carretera de La Matanza. Ponemos el crono a 0. Para hacernos una idea de la ventaja que contaba López y Pintado. Ahí pasa el primero de los corredores encabezando el pelotón, unos 19 segundos. Y el pelotón a unos 27 segundos, más o menos. Escasa la ventaja del dúo. Como vemos, el pelotón se mantiene prácticamente intacto por encima de las 100 unidades. Ahí ya a mitad camino entre el cruce de La Matanza y Benferri. 30 segundos por radio vuelta. Ahí con Vox y José Pardo. Y volvemos a la parte trasera del pelotón. Ahí a nuestra izquierda, ese dorsal 128 de José Alcover, del Rodríguez Rosa. Y tenemos Teruel rodando, poniéndose a punto. Ahí recordamos esa lesión que tuvo. Y qué mejor que para pillar un poquito de chispa que estas pruebas sociales. Ahí rodando
poquito con la seguridad aquí, rodando la parte trasera, intentando evitar caídas. Ahí tenemos giro a la derecha. Y entramos en la última vuelta. Ahí cerrando, como vemos, al Máster 50, José Manuel Navarro, del Lubricantes Benacantil. Así que estos últimos 11 kilómetros para el pelotón. Y recordamos, la cabeza de carrera todavía mantenía esos 40 segundos en este tramo. López y Pintado. Incluso el pelotón, como vemos, tomándoselo otra vez con calma, con Mario García. Ahí sabedor de un compañero suyo del Beniopa. Ahí Cayuela. Ahí saltando por la parte delantera, llevándose su rueda al corredor sub-23 Jordi Slodges, el corredor del Bicicenter, Jordi Slodges. Ahí en esa vigilancia Mario García, ahí llevando su rueda a dos hombres más, pero como vemos, los arreones y ese control. Adelantamos secuencia cámara rápida, nos vamos a cabeza de carrera. Vamos a adelantar esos 35 segundos, nos vamos al cruce de la Matanza. De nuevo, última subida para el dúo. Y veremos si esos 35 segundos son suficientes para Pintado y José Manuel López. Ahí se mantienen las diferencias, escasas las diferencias, teniendo en cuenta lo que nos queda. Este tramo de subida, ahí con ese porcentaje medio, desde la autovía hasta el cruce de la Matanza, pues rondando el 3%, no más. Ahí tenemos a Pintado. Ahí de vuelta a la competición con López, el crevillentino. Ahí miramos hacia atrás el pelotón, allá al fondo se vislumbra. Se mantienen esos 35 segundos, tramo de subida. Ahí adelantamos secuencia. Ahí adelantamos la moto y desde un plano frontal, ahí con la cámara de Joaquín Arronis, tirando un poquito de zoom, vemos aparecer allí al pelotón. Así que nos podemos hacer la idea y continuar rondando esos 30 segundos. Aquí nosotros marcamos 20. Y mucho nos tememos que esto no va a llegar a buen puerto. Ahí tirando otra vez de zoom, ahí rodando junto a Pintado y López. Y el pelotón que poco a poco se va echando encima. Ahí tenemos a Pintado. Así que emocionante final. Ahí sabedores, a ver si el dúo de cabeza puede llegar o no. De hecho, han sido los dos equipos que más activos se han mostrado en la tarde de hoy. El Encacón y el Gandía Renault Ginestar. Por eso decíamos que había consentimiento, entre comillas, del pelotón con esta escapada en estas dos últimas vueltas. Pero vemos como las diferencias no aumentan, van recortando poco a poco el pelotón.
Y con la bicicleta de José Manuel López, esta Trek negra. Y ya prácticamente todos los equipos, Masters, Elite Sub-23, etcétera, ya con ese baile de fichajes arriba y abajo. Aquí hay corredores van a cambiar de equipo, o incluso los que van a continuar compitiendo o no. Y todas esas novedades, como sabemos, el próximo mes de enero pues las vamos a saber. Hay como mala noticia, recordamos, Ondara, una estupenda carrera organizada por el Club Ciclista Segaria, que no se va a celebrar el próximo año. Por tanto, malísima noticia para el calendario, porque nosotros estamos encantados con esa prueba. Ahí neutralizados López y Pintado. Hay sabedores de que muy complicado el llegar. Ahí tenemos, saltando nada más tomar contacto, Arenas Carmona y Raúl Pérez. Camino de Benferri. Ahí tenemos nuevo parón, y esto va a propiciar, lógicamente, que el pelotón se eche encima con otros corredores. Estamos viendo que no hay ritmo para poner camino de por medio, y mucho menos ahí, como vemos, los hombres del Gandía Renault imprimiendo ese ritmo alto, ahí claramente buscando opciones al sprint. Marcamos 5 kilómetros meta. Recordamos que había que circunvalar Benferri por la parte de arriba. 5 kilómetros para meta. Ahí emocionante. Aquí prácticamente se estaba casi cantando el sprint. Ahí vemos a Landete ahí en esas primeras posiciones. El pelotón que prácticamente aguanta compacto por encima de esas 100 unidades. Hay nuevo salto por la derecha. Ahí vemos a Camacho, que también reacciona a los hombres del Gandía. Ahí tenemos Santa Teresa, el corredor élite del Bello Bikes. Al 106. Y a su rueda, ahí nos ha aparecido Camacho. Vamos a ver. En efecto, ahí llega rápidamente Camacho. Ahí toma contacto. Ahí tenemos a Benferri al fondo. Ahí ya cerquita de 4 kilómetros para meta. Nosotros con la moto nos vamos a cortar. Nos vamos a ir con la moto a meta. Y como no, vamos a ver ese emocionantísimo final. Vamos a ver lo que nos depara. Ahí continúa el dúo de Santa Teresa y Camacho. Enfocamos ese zoom hacia el pelotón que se va echando encima. Dificilísimo. Ahí el hombre del Bello Bikes con ese dorsal 106. Santa Teresa. Y acercándonos rápidamente a Benferri. Ahí desiste, parece que se está echando encima el pelotón, en efecto. Y atención, pelotón compacto prácticamente. Y esto está ya más que cantado, el sprint. Nosotros vamos a pararnos aquí en el margen izquierdo, a dejar pasar al pelotón. 3 kilómetros para meta. Y atención. Nos vamos con el siguiente. Ahora cuando el pelotón se ponga a circunvalar Benferri, nos vamos con el siguiente plano. En meta. Recordamos una meta situada en la calle Camino de Habanilla. Ahí en la entrada de Benferri, en la parte norte. Dirección La Murada.
Bueno, vamos al siguiente plano. Dejamos el pelotón aquí en la circunvalación. Nos vamos a meta. Y a cámara lenta. Qué mejor manera. Vamos a verlo a la mitad de los fotogramas. Ahí vemos el pelotón compacto. Primeras unidades. Ahí nos parece ver al propio Camacho tirando del pelotón. Por la izquierda vemos hombres del Encacón. Incluso el propio José Pardo. Ahí tenemos a Teruel, que lanza el último arreón a unos 300 metros de meta. Ahí con las motos de tráfico que no podemos ver. Pero vamos a ver el siguiente plano. Ahí volvemos buscando el plano. Ahí tenemos bonito el sprint. Ahí nos parece ver ya a Pedro José López, Alarcón, Gabriel Hernández por la izquierda, Pedro Luis Castillo. Ahí tenemos Pedro José López y Teófilo Jiménez. Ahí tenemos Pedro José López, Teófilo Jiménez, Alarcón. Y ahí tenemos Pedro José López celebrándolo. Ahí estupendo sprint. Vamos a ver, si lo hubiéramos visto a cámara normal, no nos hubiera dado tiempo ni a pestañear. Qué bonito sprint. Ahí esa victoria de Pedro José López. Ahí por la derecha. Ahí en un primer momento. Ahí teníamos a Gabriel Hernández por la izquierda, que finalmente ha sido cuarto. El corredor de Manrubia. Así que ahí vemos el pelotón. Todas las... algo más de 100 unidades que terminaban. Ahí tenemos victoria Pedro José López en Máster 30, Teófilo Jiménez, el corredor élite de Ciclosteo, en segundo lugar, y Juan José Alarcón completaba ese cajón del Club Ciclista Rubén Fernández. Vamos a verlo repetido. Ahí cuando vemos entrar a Pedro Benito, ahí Pedro Benito, Alcover, López. Y vamos a verlo repetido. Ahí tenemos a Gabriel Hernández por la izquierda. Ahí Juan José Alarcón. Ahí Teófilo Jiménez por la izquierda. Gabriel Hernández que se va hacia atrás. Ahí con esas posiciones de López, Teófilo, Alarcón, Gabriel Hernández, Pedro Luis Castillo, Cayuela, el hombre del Case Mobile. Ahí lo tenemos, bonita imagen. Me da gusto verlo repetido a alta velocidad. Y vamos a ver esos últimos 50 metros. Ahí tenemos a alta velocidad. Ahí con Pedro José López y Teófilo Jiménez. Ahí ya casi desistían Alarcón y Gabriel Hernández. Ahí que está tapado. Ahí tenemos esta bonita imagen. Espléndido final en este trofeo San Jerónimo. Ya tenemos sustituto. Pedro José López de Mario García, vencedor en el 2014. Ahí tenemos Teófilo Jiménez, Alarcón, Hernández, Castillo, Cayuela, Juan Vicente, José Pardo, Sergio Ruiz y Juan Antonio Barajas, ese top 10. Ahí tenemos a Olaya. Ahí recordamos, ahí se daban trofeos a los locales. Ahí recibían premios los 15 primeros. Ahí tenemos a Cayuela. Castillo. Ahí recordamos también el puesto 11, Miquel Alandete, en el puesto 11. Ahí tenemos a Gabriel Hernández, que finalmente sería cuarto. Alandete, que habíamos dicho que había sido en el puesto 11. Metas volantes para Teófilo. Equipos Gandía Renault. Ahí están las imágenes para el recuerdo de ya los primeros. Dejamos el audio de meta. Bueno, nos vamos con el segundo. No te vayas, muy lejos. Quédate por ahí por un ladito, porque nos vamos con el segundo clasificado del Club Ciclista Ciclosteo, Teófilo Jiménez. Arriba, campeón. Enhorabuena. Felicidades. Venga, ahí está Teo. Teófilo Jiménez, que como segundo clasificado va a recibir también de manos del señor alcalde don Luis Vicente Mateo
ese trofeo y ese jamón. Ahí está, venga esa foto para el recuerdo. Campeón, enhorabuena. ¡Arriba, campeón! Ahí está, póngase ahí al lado del señor alcalde, que tenemos que hacer la foto con el campeón. Bueno, ya está aquí este trofeo San Jerónimo. Encantado de haber pasado esta hora de vídeo con todos ustedes. Hasta una próxima cita aquí con el canal YouTube. Un placer compartir ciclismo, muchos pedales. Hasta la próxima.